Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Mi nombre es Martín Blanco y quiero darte la bienvenida a este canal en donde todas las semanas hacemos un repaso de lo que estudiamos en las semanas en nuestra escuela sabática. Y esta semana la lección lleva como título Misión en favor del prójimo. Esta palabra prójimo es una palabra que no solemos utilizar muy a menudo cada uno de nosotros. O sea, si no es dentro de la iglesia, es muy raro que lo usemos la palabra prójimo. Generalmente, cuando hablamos de alguien que vive a nuestro alrededor o de alguien cercano, solemos decir mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo, mi familiar. Pero la palabra prójimo no la solemos utilizar mucho porque es una palabra que ya de por sí trae un sentido muy fuerte. Vos cuando decís prójimo a alguien ya hay una especie de vínculo. Esa palabra prójimo crea como una especie de responsabilidad de uno hacia la persona esta. Por eso no es una palabra que la solemos utilizar. Sí, lo que vamos a hacer ahora en estos minutos, vamos a estudiar este tema de quién es mi prójimo en base a una historia que aparece allí en Lucas, el capítulo número 10. Así que te invito a que te quedes ahí hasta el final de este video, que hagas algún comentario porque quisiera yo saber cuál es tu opinión también. Y si este video te ayudó a vos para tu repaso de la lección, para prepararte para el sábado, quiero invitarte a que lo puedas compartir también, ¿sí? Así que bueno, empezamos entonces este video. Bueno, como ya dijimos antes, la lección se concentra básicamente en esta historia que encontramos en el capítulo número 10 de Lucas, a partir del versículo 25, y comienza la historia de esta manera. Dice allí el versículo 25, «He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?» Bueno, ya en este primer versículo hay varias cosas interesantes para destacar acá. Primeramente, la persona que se acerca a Jesús para hacerle esta pregunta no era una persona común y corriente. Dice la Biblia que era un intérprete de la ley, o sea, era una persona que en teoría sabía la Biblia, conocía la palabra de Dios, conocía los escritos del Antiguo Testamento, era una persona instruida, formada, y dice que fue a Jesús para probarle, fue con una intención a Jesús para de alguna manera, no sé si fue una forma sincera de querer saber y querer buscar una respuesta sincera, más bien fue con una pregunta un poco turbia, o sea, turbia en el sentido de que había una cierta intención de parte de él de poner a prueba a Jesús o de poner en cierto aprieto a Jesús. Ustedes saben que constantemente los fariseos, los sacerdotes, buscaban algún motivo para acusar a Jesús, y constantemente cuando Jesús estaba predicando en la sinagoga, en el campo, a la orilla del mar, siempre aparecía alguien para hacer alguna pregunta un poco capciosa a Jesús y ver ahí en qué Jesús se equivocaba o pisaba el palito, como solemos decir nosotros, para tener un motivo para acusarle. Este hombre, este intérprete de la ley, dice la Biblia que se acerca a Jesús para probarle, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos nosotros cuando viene alguien y te hace una pregunta con cierta intencionalidad de ponerte a prueba o de hacerte quedar mal? No todas las personas que se acercan a vos para preguntarte de Dios lo hacen de forma sincera para saber realmente tu respuesta o para querer encontrar una orientación para su vida espiritual. Muchas veces las personas vienen y te preguntan de una forma un poco tramposa en algunas cuestiones para ver qué realmente sabes vos, si realmente lo que vos decís es algo que realmente vos estás convencido de eso y si tenés los fundamentos también para sostener eso que muchas veces predicamos. No sé si te habrá pasado esta experiencia, a mí me pasó un montón de veces, donde la gente viene y te hace preguntas
para ver en qué te equivocas, ¿no? O sea, la gente ya viene con una idea ya preconcebida eh, bueno, y justamente buscarte algún punto para hacerte caer, para buscarte a ver ahí en dónde está la falla de lo que vos estás predicando. Bueno, eso no va a faltar oportunidad para que nos pase, para que a vos te pase, si es que no te ha pasado ahora, yo creo que sí. Pero el tema es, ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando nos sucede esta situación? ¿De qué manera nosotros afrontamos esta situación de que viene alguien y te hace una pregunta un poco malintencionada? Bueno, yo te cuento mi experiencia, tal vez te pueda ser de utilidad. Las veces que uno percibe eso, porque a ver, hay que darse cuenta, ¿sí? El único que conoce el corazón de las personas, las intenciones, es Dios. Entonces, es difícil a veces darse cuenta realmente de las intenciones. Si la persona es sincera en esa búsqueda de Dios, en buscar esa respuesta, en esa pregunta que te está haciendo, entonces uno tiene que ahí ponerse en las manos del Señor, pedir a Dios sabiduría, eso es algo fundamental en esto, para que Dios te ayude a visualizar, ¿no? Si esa persona está siendo sincera o no. Pero más allá de la sinceridad de la persona, si sí o no, yo creo que nuestra responsabilidad es tratar siempre de dar respuestas. Yo sé que no vamos a tener respuestas a todas las situaciones que las personas vengan y te cuestionen, pero creo que todas aquellas preguntas que tienen que ver con la palabra de Dios, nosotros debiéramos hacer un esfuerzo para poder despejar toda duda en la persona. Y eso implica que vos conozcas la Biblia, ¿sí? Que vos sepas qué temas trata la Biblia y cuál es la postura que la Biblia nos presenta, qué es lo que la Biblia quiere acerca de la vida del ser humano, cuál es el plan que Dios tiene sobre cada uno de nosotros y cómo la Biblia puede responder esas inquietudes o esas preguntas incluso existenciales que las personas pueden llegar a tener. Entonces, hay una responsabilidad para vos, para mí, justamente que conozcamos la Biblia y que sepamos qué es lo que la Biblia, o qué es lo, mejor dicho, qué es lo que Dios tiene para decirle al ser humano. Entonces, cuando alguien viene y te pregunta, bueno, nuestra responsabilidad es tratar de despejar toda esa duda, ¿sí? Como te dije antes, capaz que no tengamos todas las respuestas, ¿sí? Porque reconozcamos también eso, no siempre vamos a tener todas las respuestas a lo que la gente te pregunte, pero tratemos y hagamos el esfuerzo de poder bíblicamente poder respaldar lo que nuestras propias creencias, saber en dónde están esas respuestas, ¿no? La pregunta que este intérprete de la ley le hace a Jesús es la siguiente: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Fíjate qué pregunta que le hace este hombre a Jesús, más allá de las intenciones que él haya tenido, ¿no? De la manera en cómo se acercó a Jesús, con la intención que había detrás de esa pregunta, de poner a prueba a Jesús o no. O sea, es una pregunta que revela el deseo del ser humano de saber cómo poder vivir eternamente, ¿sí? Yo creo que muchas personas, muchos pensadores, filósofos, antropólogos, psicólogos, de alguna manera han abordado este tema, de un tema tan importante para el ser humano que tiene que ver con la existencia misma de nosotros, ¿sí? Muchas veces se han hecho preguntas acerca de esto, ¿no? Y hemos escuchado diferentes tipos de respuestas también. Entonces, Jesús, teniendo frente a él un grupo de personas que lo estaban escuchando, a alguien que le estaba haciendo una pregunta, aprovecha esa oportunidad para poder arrojar luz sobre este tema, ¿sí? Entonces, yo creo que más allá de las intenciones de las personas en acercarse a vos y hacerte preguntas o cuestionarte sobre incluso tu propia fe, creo que nosotros no tenemos que dejar pasar ver allí una oportunidad que tenemos de por ahí aclarar, despejar dudas, demostrar una verdad,
Entonces, veamos esos momentos como oportunidades que el Señor nos da para poder compartir esas pequeñas gemas de la palabra de Dios a las personas que tal vez lo estén necesitando y que seguramente que van a tener un impacto en la vida de estas personas. Cuando Jesús le hace esta pregunta, ¿qué es lo que está escrito en la ley? ¿Cómo lees la palabra? ¿O qué es lo que lees? Este hombre, este intérprete de la ley, conocía la palabra de Dios y le da una respuesta a Jesús. Una respuesta que yo creo que la mayoría de los judíos seguramente le iban a dar, ¿sí? Porque lo que él cita es un texto que aparece en Deuteronomio 15, muy conocido y texto sumamente importante para el pueblo judío, ¿sí? Entonces la respuesta aparece en el versículo 27, donde dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Es impresionante, ¿no? La contundencia de estas palabras, de cómo debiera ser el amor a Dios, que no solamente el amor a Dios debe ser a través de las palabras, porque con las palabras nosotros podemos decir y hacer muchas cosas, pero no se trata solamente de lo que yo digo, lo que yo puedo expresar, sino también de lo que yo pienso, de lo que yo siento, ¿sí? De lo que yo hago. Por eso me encanta esta respuesta, ¿no? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, ¿sí? O sea, el amor que Dios espera de cada uno de nosotros es un amor completo, un amor que abarca todas las áreas de nuestra vida. No solamente es un amor teórico, ¿no? De solamente quedarnos con lo que la palabra de Dios dice, sino también tiene que ser un amor que nos lleve a practicar y a vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. Ahora, no queda ahí la respuesta, ¿no? En cómo es nuestro amor hacia Dios, sino que termina en ese versículo 27 diciendo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y me encanta esta parte porque ya nos vamos introduciendo en este tema que tiene que ver con el amor al prójimo. Dice allí que debiéramos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Es increíble, o sea, amar a alguien como vos te amás a vos. Primeramente, tenemos que responder la pregunta a: ¿yo me amo realmente? ¿Vos te amás realmente a vos? Porque si vos no te amás, si vos no tenés amor a vos mismo o a vos misma, no pretendas amar a otra persona. Lo primero es que vos puedas amarte, ¿sí? Que vos puedas saber y ser consciente de lo importante, lo valioso, lo valiosa que sos. Cuando vos comprendes eso y cuando hay amor hacia vos mismo y ese amor te lleva a cuidarte, a cuidar tu vida, a cuidar tu salud, a cuidar tus proyectos, tus planes, tu estilo de vida, tu vida espiritual con el Señor, ahora sí vos vas a poder amar a otra persona. Pero mientras tanto, si nosotros no nos amamos, no pretendas que vas a poder amar a otra persona si vos mismo no te amás. Por eso es importante ver ese punto también en la escuela sabática, ¿sí? Amar al prójimo como yo me amo a mí mismo, ¿sí? Ahora, ¿quién es nuestro prójimo? Bueno, hay una cita que quiero leértela, que aparece en el día jueves de la lección. Es una cita que está allí abajo. Te quiero leer un pedacito. Dice así. Dice: la pregunta ¿quién es mi prójimo? Está para siempre contestada. Cristo demostró que nuestro prójimo no es meramente quien pertenece a la misma iglesia o fe que nosotros. No tiene que ver con cuestiones de raza, color o clase social. Nuestro prójimo es toda persona que necesita nuestra ayuda. Nuestro prójimo es toda alma que está herida y magullada por el adversario. Nuestro prójimo es todo aquel que pertenece a Dios. Esto lo dice Ellen White en el libro El deseo de toda la gente, la página 464. ¿Sí? ¿Quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Es la persona que necesita de nuestra ayuda, la persona que necesita
de tu ayuda. Entonces, cuando este hombre le responde a Jesús con estas palabras, Jesús le dice, bien has dicho, ¿sí? Y le dice, bien has dicho, haz esto y vivirás. ¿Sí? Haz esto y vivirás. Si la respuesta no quedó clara aún de Jesús, Jesús cuenta una historia, ¿sí? Porque este hombre le hace esta pregunta a Jesús, Señor, pero ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Dice la Biblia, versículo 29, pero él, queriendo justificarse, a sí mismo dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Y dice la historia que Jesús cuenta, una historia muy conocida de hecho, es la historia del buen samaritano. Dice así a partir del versículo 30, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndolo pasó de largo, asimismo también un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas y echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús hace una pregunta. Después de contar esta historia, Jesús hace una pregunta. De hecho, esta escena o esta noticia que cuenta Jesús acerca de este samaritano, de este levita, de este sacerdote, es una historia que pasó realmente. Y lo más interesante de esto lo aparece en el libro El deseo de toda la gente. Este levita que menciona aquí la historia, este levita y el sacerdote eran parte de la audiencia que estaban escuchando a Jesús en ese momento cuando Jesús relataba esta historia. Imagínate cómo se habrán sentido ellos en ese momento. Jesús no los expuso, pero estaban ahí escuchando, porque esta era una historia real que había pasado muy poco tiempo atrás y la gente sabía, había escuchado la noticia de esta historia, de este samaritano que había sido golpeado casi muerto, de este hombre y que había sido rescatado por este samaritano. Entonces, las personas que fueron de alguna forma protagonistas de esta historia estaban ahí presentes, y cuando Jesús termina de contar esta historia, hace esta pregunta, ¿no? ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y entonces él respondió, el que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Es increíble la historia del buen samaritano. A veces la leemos aislada de ese contexto inmediato de la pregunta de este intérprete de la ley, ¿no? Pero cuando lo leemos así completito, por lo menos estos versículos previos que leímos, ese diálogo previo de Jesús con este intérprete de la ley, la historia nos queda más clara y nos ayuda a ver que el hecho de estar cerca de alguien, como lo estuvo este sacerdote, este levita, porque dice la Biblia que ellos pasaron, tuvieron cerca, lo vieron incluso, vieron la necesidad, o sea, eso no los convertía en prójimo. El hecho de estar cerca no te convierte en prójimo. El hecho de que vos estés cerca del sufriente, cerca del necesitado, no te convierte en prójimo. Lo que te convierte en prójimo es justamente poder suplir la necesidad, ayudar a esa persona en esa situación. La acción que tuvo este samaritano con este hombre, que estaba casi por morir, si no hubiera sido por él, seguramente hubiera muerto allí, fue lo que lo convirtió en prójimo. Por eso quedó muy evidente que el prójimo fue el samaritano, que tuvo misericordia, ¿sí? La lección de esta semana
queridas familias, amigos, nos desafía justamente a estar atentos a las necesidades de las personas que nos rodean. Podés estar cerca de las personas que están sufriendo, pero no solamente se trata de estar cerca, sino de poder extenderle la mano, de ponerles el hombro, de ayudarlos, de hacer algo para aliviar ese sufrimiento, esa carga que están llevando. Todo lo que vos hagas para ayudar a una persona, en el aspecto que sea, económico, de lugar, de casa, darle algún alimento, alguna ayuda para suplir una necesidad, siempre eso se va a convertir en un medio para que vos puedas seguir trabajando de una forma más completa en la persona, de compartirle la palabra de Dios, de compartirle el mensaje de salvación, de la segunda venida de Cristo. Entonces no dejemos pasar estos momentos que el Señor, o esas oportunidades que el Señor pone delante de nosotros, para que podamos ayudar y ser las manos de Dios en esos momentos con esas personas. No me quiero olvidar de los desafíos, ¿sí? Ustedes ya capaz pensaron que ya me estaba olvidando, pero no me olvido. Mira, quiero compartir los desafíos que aparecen siempre en el día jueves. Yo en esto me gusta hacer énfasis. Si vos sos maestro, maestra de escuela sabática, compartí con tus alumnos estos desafíos. Acompañalo, fíjate si lo hacen o no lo hacen. Dice el primer desafío que aparece en el día jueves, dice: comienza a orar diariamente por alguien que sea diferente a ti, o incluso por alguien que no te caiga bien personalmente. Está bueno esto. ¿Cuántas veces nosotros oramos y trabajamos por aquellas personas que nos caen bien, ¿sí? O que son iguales a nosotros? Pero bueno, este desafío justamente nos lleva a orar por las personas que son diferentes, por las personas que no nos caen bien, y realmente es un desafío, ¿sí? Y el otro desafío dice: haz una lista de por lo menos 3 nombres de tus conocidos que no sean adventistas. Identifica sus necesidades emocionales, físicas, sociales, y considera cómo puedes suplir personalmente esas necesidades. ¿Qué puedes hacer por ellos de manera práctica durante la próxima semana? O sea que en este otro desafío tenés que ser más puntual, más preciso. Identificar 3 personas, orar por ello y ponernos mano a la obra por estas personas. Mi querido amigo, vamos a hacer una oración para que Dios nos acompañe y nos ayude en estos desafíos que tenemos por delante. Querido Padre que estás en los cielos, muchísimas gracias, Señor, por este momento que hemos compartido, donde hemos reflexionado en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poder ser esos eslabones para alcanzar y llevar a las personas a tu presencia, Señor. Ayúdanos a estar atentos a sus necesidades, a las situaciones, a las luchas que cada persona lleva, y que, Señor, guiados por ti, podamos ser esos instrumentos efectivos que el mundo necesita, Señor, para que la gente pueda conocer más de tu amor. Por eso nos ponemos en tus manos. Oro, Señor, por cada uno de los que están aquí acompañándonos, viendo este resumen, este repaso de la lección. Te pido que tú los bendigas y que nos acompañes, Señor, de aquí en adelante en todo lo que hagamos para que la obra tuya pueda seguir avanzando. Pedimos todo y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas un hermoso fin de semana, ¿sí? Y bueno, compartí este video con las personas que vos veas que les puede ser de utilidad. Te mando un abrazo y nos vemos la semana que viene. Chau, chau.